el, el kit aquí para mí es que cuando una cartera de acciones y bonos lo hace razonablemente bien, eh, si, o sea, ríe el patrimonio que está mucho más diversificado, si lo hace más o menos a la par, ya lo está haciendo muy bien, aunque el resultado absoluto sea sea igual. el mismo, pero la cartera ya lo está haciendo muy bien. ¿Por qué? Porque ríe el patrimonio en realidad te está protegiendo de algunos escenarios que no han ocurrido, Pero pero que... podrían haber ocurrido, ¿vale? Exactamente. Y tú tienes ahí la defensa para escenarios que no han terminado de materializarse. Es Mientras que decir, Vale, la sí, otra sí, dime. cartera también la ha hecho razonablemente bien, esos otros escenarios no se han materializado, pero tú sabes que si se hubieran materializado, esa cartera no tenía nada para defenderte. Entonces, entonces esa es la clave, ¿no? Que tú, una cartera all-weather, que decimos a veces, una cartera todoterreno, cuando la cartera normal lo hace bien, aspira a hacerlo razonablemente bien. Y eso ya es bastante, ¿no? Porque estás ahí como con unas coberturas que tienes que pagar el precio, ¿no? De tener esos diversificadores en la cartera. Cuando brilla más es cuando ocurre algo un poco distintivo y alguna de las piezas que tú llevas en la cartera brillan especialmente y nadie más lleva eso en la cartera. Y ahí es cuando ves una diferencia eh, eh, muy notable, ¿no? Pero Entonces, bueno, entonces la eh, clave, por así decirlo, es que aunque tengan la misma rentabilidad, una de ellas tiene muchos menos factores o mucho menos riesgo a obtener lo mismo. Y eso en ese momento no se ve porque al final la gente es resultadista y ve el resultado, pero cuando es la inversa y cae todo un 10 y tú caes un 3, hay la gente, hostia, que esto consigue lo mismo que lo otro, pero sin embargo es mucho menos volátil y es mucho más segura. sí, es que el tema de la diversificación o de las carteras que están, desde mi punto de vista, verdaderamente diversificadas o estructuralmente diversificadas, es que tienes que entender bien el concepto y tienes que entender qué es lo que estás intentando hacer para luego poder valorar los resultados, ¿no? Porque siempre a toro, o sea, es decir, una vez ya tienes los resultados, Es es muy muy fácil. fácil saber qué es lo que había que hacer, Exactamente. ¿sabes? Entonces, una vez ya ha pasado la crisis, próxima crisis, una vez pase, todos sabremos cuál es el activo defensivo que mejor te ha protegido de esa crisis. Y eso no es la forma de mirar o mirar el futuro. Claro, claro, pero eso solo lo sabemos una vez ha pasado esa crisis. Claro. Entonces, como aún no ha pasado y no sabemos cuál va a ser el activo defensivo que mejor lo va a hacer, tiene sentido tener una cartera que combina varios activos defensivos. O sea, que lo que es, digamos que lo que es un poco, es una idea un poco difícil de entender, es que lo que es óptimo ahora nunca va a ser lo óptimo una vez sepas lo que ha pasado. Porque una vez sabes lo que ha pasado, lo óptimo es all-in a lo que ha funcionado. Y seguramente no Y eso funciona la solo lo siguiente vez. sabes una vez ha pasado. Entonces, Claro. siempre estás en la misma, ¿no? Que la cartera que, desde mi punto de vista, es la que tiene más sentido ante la incertidumbre, nunca va a ser luego la cartera que mejor lo haga, porque va a Porque estar tú buscas. protegiéndose siempre de escenarios que no han terminado de ocurrir, ¿no? Entonces, Y eso hay que interiorizarlo. Eh, pero yo creo que además, y bueno, también se ha visto históricamente, los resultados son mucho más constantes. Pero claro, para poder analizar eso tienes que ver un periodo de tiempo muy tiempo. largo, Tiempo, ¿no? tiempo, tiempo. Eh, sí que veo también, por ejemplo, que en River Patrimony, y siendo un poco crítico con la implementación, había una serie de cosas o una serie de escenarios que no estaban bien cubiertos, ¿no? Y no estaban bien cubiertos porque, pues por diseño, por normativa, porque no se podía implementar bien o porque ya aún no había terminado de cerrar el círculo. Y creo que con algunas de las piezas que tenemos en cartera nuevas, como la exposición a volatilidad, que es algo que llevo intentando implementar un año y medio, pero que no he conseguido hacer realmente bien hasta hace muy poco, con la entrada de la exposición a futuros gestionados, que son unas estrategias que se exponen a los movimientos de commodities, mercados de divisas y todos los activos financieros, tanto a largo como a corto, que tienden también a funcionar bien en algunos escenarios críticos. Por ejemplo, el año pasado fue un año muy bueno para esta estrategia. Pues bueno, creo que
con el diseño que tenemos ahora, sí que he dado al final con una cartera que Más verdaderamente diversificada está mucho estructuralmente, más ¿no? diversificada, mucho mejor diversificada y mucho más todoterreno. Y me parece que ahora eh, se va a empezar a ver cada vez más cómo la cartera se comporta de manera diferente a los índices, para bien y para mal, ¿no? Porque a veces pues los índices lo estarán haciendo fenomenal y nosotros nos estaremos quedando un poco por detrás. Y no es porque seamos más tontos. Y cuando nosotros estamos haciendo genial y los índices, por lo que sea, hayan tenido un año muy difícil, no es que nosotros seamos muy listos, es que no estamos haciendo lo mismo. Entonces ese es Y hay que el entenderlo. y que hay que Y si quieres entender. estar atento, tienes que entenderlo. Hombre, la clave aquí, que yo creo que aquí lo que podemos sacar de esta última pregunta es más que nada que no se puede invertir, sea lo que sea, mirando el retrovisor. Si no miras hacia adelante, la hostia te la comes. Y. Claro, yo creo que es, o sea, que lo que siempre nos dicen decir, ¿no? Resultados pasados no garantizan resultados futuros. A la Sí, vez, resultados pasados son lo único que tenemos sí, está claro. para guiar nuestras inversiones, ¿no? Entonces, creo que es un balance un poco entre 50-50, ¿no? eh, analizar el pasado, pero analizarlo bien, o sea, entendiendo el contexto en el que se dan los resultados. Si a ti tú me enseñas resultados de los últimos 30 años y me enseñas distintas estrategias de asset allocation, pues vamos a ver una serie de resultados y podríamos interpretar, oye, 30 años, esto es largo plazo, eh, y tomamos decisiones en base a lo que ha pasado en los últimos 30 años. Pero es que los últimos 30 años han tenido sobre todo crecimiento e inflación moderada. Entonces, Justo lo que nosotros. claro, entonces Y tenemos lo que que en los analizar 70 no los hubo. resultados de 30 años bajo el contexto de que esto ha sido un periodo de crecimiento e inflación moderada. Los 30 años anteriores, los 40 años anteriores, donde tienes los 50, tienes los años 70, Los 70. tienes las crisis de los 90, esos años no te van a dar la misma conclusión Son más si convulsos. analizas ese periodo con el mismo análisis. Entonces, hay que, yo creo que hay que mirar el pasado, pero hay que mirar mucho más atrás en el pasado. Hay que ver toda la historia de los mercados financieros para entender bien lo que puede pasar. Y hay que mirar hacia adelante, desde mi punto de vista, entendiendo que bien, el ciclo económico es inevitable, pero lo que también es impredecible. Y en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Yo hay una cosa que suelo hacer, porque se la copié a Jason Zweig, que es un comentarista de inversiones muy conocido en Estados Unidos, que es que tú coges en verano y te lees como los documentos de Outlook de este año, ¿no? O sea, perspectivas de Sí. 2023, pero léetelo en verano en vez de en enero. Y te descojonas, porque es como, hostia, No es tiene que nada que ver, ¿no? no, No, no es que no hubiera acepta ni una. ocurrido. Sí, o sea, bien, a veces aciertan más o menos, pero hay veces que es como, madre mía, o sea, solo han pasado 6 meses y estás leyendo eso y parece que es como que no tiene ningún sentido, está viendo un mundo totalmente diferente, ¿no? Porque es que es muy difícil realmente predecir lo que va a Lo que va a pasar. ocurrir, cómo va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, con qué intensidad. Entonces yo creo que con esa realidad, pues creo que la mayoría de inversores, para la mayoría de su patrimonio, para la parte patrimonialista, para tus ahorros, lo que tiene sentido es que te enfrentes al mercado con una cartera verdaderamente diversificada, una cartera que haya sido diseñada para hacerlo razonablemente bien, pase lo que pase. Y eso pasa por tener en cartera activos, estrategias que funcionan mejor y peor en los